absolutamente claro. Tenemos derechos laborales irrenunciables, tenemos la progresividad de los derechos laborales. Esto es una camisa de fuerza hoy en día para todo lo que hoy podríamos nosotros tratar de implementar. Lo que no se puede hacer y no esté en la ley, no hay que hacerlo. Ya me voy a referir a ciertas figuras que de alguna manera se están ofertando, ofreciendo, digamos, de alguna manera con esquemas legales, pero que luego nos van a generar complicaciones precisamente legales. Y voy a tener problemas serios luego que van a poner en peligro a la estabilidad de la misma empresa que hoy ya se ve afectada y en riesgo. Entonces, yo creo que en esto hay que ser muy sincero, hay que ser sensato. Creo que el abogado no tiene que decirle al cliente lo que el cliente quiere oír, sino lo que realmente puede hacer, darle opciones y asesorarle y contarle cuáles son las contingencias. Y decirle, mira, esto definitivamente no se puede hacer. Y si lo vas a hacer, te vas a meter en un legal muy grave. Entonces, ¿qué va a hacer el cliente? Posiblemente voy a buscar otro abogado que me diga lo que quiera oír. Puede ser. Pero yo creo que hay que ser muy sensatos en este sentido y aplicar lo que la ley hoy nos permite. Y estirar dentro de lo que se pueda, pero evidentemente conociendo los riesgos que podríamos tener. Entonces, en honor al tiempo, Jessica, por favor, si le puedes pasar la lámina. Yo he puesto en un resumen inicial, cuáles son las normativas nuevas que han sacado. Entendamos algo primero. Tenemos un orden de leyes dentro del país estructurado y establecido, en el cual tengo un código del trabajo, ¿no es cierto? Y luego tengo acuerdos ministeriales. Los acuerdos ministeriales no pueden modificar la ley. Esto es algo que tiene que estar absolutamente claro. Cualquier acuerdo ministerial, en este caso emitidos por el Ministerio del Trabajo, que contravengan al Código del Trabajo, son nulos. Y en el rato de un conflicto de normas entre el Código del Trabajo y el acuerdo, prevalecerá el Código del Trabajo. Entonces, no puedo reformar y cosas que están en el Código solo se pueden reformar vía asamblea con un cambio al Código del Trabajo, ¿sí? Entonces, brevemente veamos las fechas. Simplemente el 12 de marzo se emite el Acuerdo Ministerial 076, donde se establece el teletrabajo emergente como una medida importante, interesante, que yo creo que está permitiendo que de alguna manera se pueda trabajar en los puestos que efectivamente, evidentemente, se lo puede hacer. Ya fue una medida temprana un poco, previéndose lo que se venía. Posteriormente, el 077, que posiblemente es más importante ahora, que hay algunas opciones, como son reducción, modificación, suspensión de la jornada laboral durante esta emergencia sanitaria, que sale el 15 de marzo. Luego tengo el 079, que sale el 24 de marzo del 2020. Sobre este se ha generado tanta confusión porque este acuerdo no cambió la fecha de pago de las utilidades. Lo que les decía hace poquito, las utilidades según el código tienen que pagarse 15 días posteriores a la liquidación del ejercicio económico de cada año, es decir, hasta el 31 de marzo, así lo dice el código, es decir, hasta el 15 de abril. Lo que hizo el ministerio es permitir que el registro de utilidades, que lo hacíamos todos los años normalmente, ¿recuerdan ustedes? De acuerdo al noveno dígito del número del RUC, subir, ¿no es cierto?, la carga con los nombres, apellidos, cédula de cada trabajador y el monto posteriormente a esto. Eso es lo que se ha diferido, son el registro, nada más, el pago sigue siendo el 15 de abril. Pues mire, aquí se ha generado una gran confusión. El acuerdo 080, que es otro importante, que reforma en algunos puntos al 077, que sale el 28 de marzo, y este que salió el día de ayer, el 081, que habla sobre las obligaciones de los empleadores públicos y privados del 10 de abril del 2020. Estas son las normas entre las cuales estamos ahorita para un poco ir aplicando las medidas que podemos tomar al momento en la crisis en la que estamos viviendo. Obviamente más del Código del Trabajo, pero estas, digamos, serían simplemente un referente, una referencia a las normas actuales. Por favor, la siguiente. Ok, aquí tienen ustedes los temas que vamos a revisar: teletrabajo emergente, modificación de la jornada, reducción de la jornada, suspensión de la jornada de trabajo, vacaciones, terminación por fuerza mayor. Veamos los objetivos. ¿Qué estamos buscando ahorita? El objetivo de este primer lugar será precautelar la salud de los trabajadores, y además cumplir con las normas legales que hoy están rigiendo en el país, la actividad laboral. Entonces tengo mucha restricción. Habrá empresas que sí pueden trabajar, pero tienen algunas restricciones también, temas salvoconductos, etcétera, ¿no es cierto? Toques de edad, limitaciones de movilidad. Pero también tenemos que pensar en la salud económica
y financiera de cada empresa, ¿sí? Pues tenemos que buscar efectivamente cómo lograr, porque creo que varios de ustedes les debe haber llegado la instrucción, o más o menos el busquemos cómo bajar el costo de la nómina, ¿no es cierto?, para lograr que la empresa logre cumplir con sus obligaciones laborales. Las obligaciones laborales no solo nómina a trabajadores, tenemos IES, tenemos SRI, etcétera. Pero necesitamos también enfocarnos a eso, porque uno de los objetivos será ese, es decir, cómo logramos disminuir para poder pagar. Entonces, dentro de esto tenemos estas medidas que sí las podemos ir aplicando. Siguiente, por favor. Miren, el teletrabajo es algo no nuevo. El teletrabajo está regido desde el año 2016. Creo que hoy más que nunca, finalmente hemos encontrado la verdadera y gran utilidad que tiene el teletrabajo en la relación laboral. El teletrabajo en otros países está implementado hace más de 40 años. Aquí, como les decía, hace 4 años se empezó a normar. El teletrabajo es una modalidad, es un tipo de contrato. ¿Cuál es la particularidad del teletrabajo? Que no estoy cumpliendo mis funciones en las dependencias o instalaciones de la empresa, en la oficina, digámoslo así, de alguna manera. Y lo que modifica es precisamente ese lugar de trabajo. ¿Cuál ha sido, digamos, una de las principales causas o motivos de crear esta modalidad antes, no ahora? Era que precisamente las personas, los trabajadores, puedan compartir, si no tenían facilidad, si tenían una persona con discapacidad, si tenían hijos pequeños que no tenían con quién dejar, puedan trabajar desde su casa, combinando las labores del hogar con sus labores profesionales y las tareas laborales. Y esto es importante, ¿en qué sentido? Esto precisamente lo que busca es una flexibilidad de horario. Sí he visto algunos adendums con teletrabajo en lo cual el teletrabajador tendrá que registrar su hora de inicio y su hora de terminación de la jornada. Eso en teletrabajo no tiene ningún sentido. El tiempo de cumplimiento de labores de la persona, no es una camisa de fuerza en la casa, es decir, es todo lo contrario. Entonces, cumplir por rendimientos, por todo lo que se le vaya dando al trabajador, pero reitero nuevamente en un tema de flexibilidad de horarios. Entonces, no estoy atado a un tema de horarios, no tengo un control de horarios, no es consistente que le ponga un control de horarios a la persona diciéndole cuando empieces, marcas, y cuando termines, marcas. Cuando precisamente, como les decía, lo que busca es lo otro. Entonces, no va un tema tanto de horarios, de meterme a un tema de horarios. Entonces, el teletrabajo emergente, lo que se está planteando, ¿no es cierto?, es que se implementará por decisión del empleador, definitivamente, será durante el tiempo de la emergencia sanitaria. ¿Es obligación del empleador darle las herramientas? Sí, esto no ha cambiado, sigue siendo una obligación normal. Es más, del acuerdo ministerial que regula el teletrabajo del año 2016, lo que señala definitivamente es que el empleador compensará al trabajador por los recursos que éste utiliza para el cumplimiento de sus labores. Ejemplo, internet, luz eléctrica, agua potable, qué sé yo. Entonces, estos temas hoy, aparente, el ministerio está creando una modalidad distinta de teletrabajo. Sigue siendo el teletrabajo que está normado desde el año 2016. Entonces, bajo esa línea estemos claros y conscientes de que esto es una modificación al contrato de trabajo, que sí hoy lo determina el empleador, sí, por precautelar la salud de sus empleados y además porque no pueden acceder a sus oficinas y a trabajar en sus oficinas. Entonces, para aplicar esto, simplemente hay que registrarse en el SUT. El empleador lo tiene que hacer, efectivamente. Simplemente llena una información, pone los nombres y apellidos de las personas que van a estar dentro de este teletrabajo y van a laborar regularmente. Es decir, en este teletrabajo simplemente lo que hago es trasladar de la casa, de la oficina, perdón, hacia la casa, en este caso porque estamos en una cuarentena y tenemos que estar en las casas. La siguiente, por favor. Muy bien, como otra de las medidas que se ha planteado y que el Ministerio ha establecido, esto ya es del Acuerdo 077, es modificación de jornada de trabajo. Esto, como yo les decía, lo que se busca aquí realmente exista una flexibilidad en cuanto a lo que yo picar horarios. ¿Por qué? Porque hoy no depende de la voluntad del empleador a qué horas va a empezar mi jornada y a qué horas va a terminar. Esto va a depender de las restricciones que yo tenga por ciudad, por provincia, a nivel nacional,
en las cuales en algunos casos tendré mayor flexibilidad y en otras menos. Entonces, esto me va a permitir que hoy pueda cambiar las jornadas de trabajo, que cuál era el trámite anterior. Si en mi contrato de trabajo decía que trabajo de 8 a 5, para modificar este horario tenía que llegar a un acuerdo con el trabajador para modificar la jornada de trabajo. Y si iban a ser jornadas especiales, como por ejemplo rotativas, que las puedo modificar, que puedo tener turnos rotativos precisamente, o cambio de días o cambio de horas dentro de la semana o el mes de trabajo, tenía que tener una autorización del ministerio. Entonces, esto sí me faculta a que efectivamente pueda cambiar, digamos, unilateralmente, sin un acuerdo con el trabajador, y poder adecuar las jornadas de trabajo dentro de lo que la ley precisamente me establece, que esto es tener 48 horas consecutivas de descanso, ¿no es cierto? Y que la jornada máxima de trabajo sea de 12 horas diarias cuando sean horas suplementarias o extraordinarias. Esto en cuanto se habla de jornadas ordinarias. Cada día establece 5 días de trabajo y 2 de descanso, el 5-2. El 5-2 no es lunes, viernes y sábado y domingo descanso. El 5-2 es lunes, viernes, puede ser martes, sábado y descanso domingo y lunes. Es decir, todo esto es lo que hoy puedo hacer directamente sin tener que contar con una aprobación del ministerio previa para poder aplicar. Entonces sí tengo una flexibilidad en cuanto aquí pueda adaptar a mis necesidades los horarios que necesito para poder cumplir con los trabajos en aquellas empresas, evidentemente, cuyos giros de negocio estén excepcionados y puedan trabajar, no digamos, no, pero sí de una manera regular. La siguiente, por favor. Entonces, hasta aquí hemos visto un tema teletrabajo, digamos, que me permite de alguna manera continuar trabajando. Luego, y el tema que vimos de aplicar jornadas. Entremos a la reducción de la jornada de trabajo. Este es un punto muy importante porque esta es una medida que ya impacta directamente en cuanto al costo que representa la nómina, el trabajador, y en cuanto al sueldo. El acuerdo 77 hace referencia a la reducción de la jornada laboral de 40 horas a 30 horas, pero esta reducción de jornada no es que se crea a raíz de este acuerdo 077 en el mes de marzo. Este acuerdo se refiere al artículo 47 en el año 2016 a raíz del terremoto. Y este artículo 41 que está ustedes pueden ver en el segundo párrafo, y lo dice expreso, y sí lo quiero leer porque dice: en casos excepcionales, previo acuerdo entre empleador y trabajador o trabajadores, y por un periodo no mayor a 6 meses renovables por 6 meses más, por una sola ocasión, la jornada de trabajo referida en el artículo 47, que es la de 40 horas semanales, 8 diarias, previa autorización del Ministerio del Trabajo, hasta un límite no menor de 30 horas semanales. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para poder aplicar la reducción de la jornada? Primero, tener un caso excepcional. Yo creo que vivimos un caso excepcional, que no cabe duda alguna siquiera. Definitivamente tenemos este caso excepcional en el país al momento. Perdón. El otro es previo acuerdo entre el empleador y el trabajador. Esta reducción de jornada necesariamente tiene que tener un acuerdo con el trabajador. Esta no es una disposición o decisión unilateral del empleador. Entonces, con este acuerdo, lo que yo puedo hacer es bajar de 40 horas a 30 horas semanales. Estoy bajando 25% del total de horas. Entonces, recordemos, la jornada ordinaria son 8 horas diarias durante 5 días consecutivos de trabajo versus 2 de descanso. Lo que me permite esto es bajar a 30 horas semanales, trabajando en lugar de 8, 6 horas diarias. Esto efectiva y evidentemente implica una disminución en el sueldo en la parte proporcional, que es un 25%. No se puede bajar a menos de esto. Esto es lo máximo que está establecido por la ley. Por eso les decía lo importante de entender que un acuerdo ministerial no me puede cambiar una ley. Entonces, lo que ha hecho el acuerdo ministerial simplemente es modificar el trámite de aprobación en el ministerio. Esta figura, como les decía, desde el año 2016 en el terremoto, ¿no es cierto? Prácticamente no se pudo usar porque los requisitos para la autorización que en ese momento pidió el Ministerio del Trabajo eran imposibles de cumplir. Pedía como 20 o 30 cosas, había que demostrar balances, estados financieros, por eso se lo utilizó muy poco.
Y eso lo normó el Ministerio de Trabajo en su momento a través de un acuerdo ministerial donde dijo, estos son los plazos, estos son los requisitos, perdón, que se tienen que aplicar, ¿sí? Entonces, lo que hace ahora el acuerdo 077 es bajar los requisitos. Hoy tengo requisitos, no tengo requisitos. Hoy realmente prácticamente no es un trámite de autorización, es un trámite de registro, porque lo único que yo hago es, entro al SUT, pongo la opción reducción de jornada, subo un archivo Excel con nombres, apellidos, ¿no es cierto?, de los trabajadores, número de cédula, y simplemente me regresa la autorización automáticamente en línea, con la cual ya puedo empezar a utilizar. Entonces, digamos que es lo importante necesario aquí, el acuerdo con los trabajadores. Esta autorización, registro, que yo diría más que autorización, básicamente es la autorización que viene del ministerio es por 6 meses. Entonces yo tengo 6 meses autorizado esto. Esto no está atado, como ustedes ven en el artículo, y está transcrito en la presentación, no dice que la ley dice 6 meses. Yo como empleado, sí, ser que la reducción termine antes de los 6 meses que tengo autorizados, ¿sí? Esto sí, pero sí lo puedo usar 6 meses en buena hora y que así sea, que la emergencia termine en menos de 6 meses, desde la autorización que yo pida. Tener todavía la reducción, claro, reitero, no está atada a la emergencia sanitaria. ¿Por qué? Porque puede ser que una vez que empiece a restablecerse la actividad laboral, comercial, económica, financiera del país, yo todavía no necesite 40 horas semanales de trabajo de la persona, sino que con los 30 estoy bien. Tengo esos 6 meses ya aprobados, reitero, no se afecta si es que la emergencia sanitaria termina antes. ¿Y puedo pedir renovación por 6 más? Sí, puedo pasar hasta un año, definitivamente en esta línea, es decir, todavía puedo aplicar esta reducción de jornada. Entonces, elementos importantes. Acuerdo con el trabajador. Este acuerdo puede ser individual, en grupo. Puedo firmar un acuerdo uno a uno, puedo firmar un acuerdo un solo acuerdo para todos y todos me van firmando, ¿sí? La siguiente parte importante es qué pasa en estos momentos que no tengo contacto directo y tengo restricción de movilidad. ¿Lo puedo hacer por correo electrónico? Sí. ¿Qué voy a hacer? Voy a enviarle por correo electrónico el modelo del acuerdo en PDF y que el trabajador me ponga en correo electrónico su aceptación a esta jornada y con eso tengo una aceptación que es legalmente válida. La ley de comercio electrónico sí la establece y sí es factible aplicar. Entonces, ¿a quién puedo aplicar y a quién no la jornada, la reducción de jornada? Puedo aplicar a quienes estén trabajando. Porque me preguntaban el otro día, tengo a alguien en vacaciones, ¿le puedo aplicar? No, porque no está trabajando. Esta es una reducción de la jornada, recuerden. Esto no es una reducción de sueldo. En base de la reducción de jornada, bajo el sueldo, ¿sí? Una trabajadora en maternidad, ¿le puedo aplicar de jornada? No, porque no está trabajando. Entonces no va a ser real que haga una reducción de jornada con alguien que no está trabajando. Entonces, en esta línea de trabajadores que sean discapacitados, etcétera, es decir, no hay restricción, sí la puedo aplicar en ese sentido. Ahora vamos viendo el resto de efectos de esta reducción. Esta reducción de jornada se aplica exclusivamente, digamos, en cuanto a la jornada, tengo de 40 a 30 horas, el sueldo, para hacer un ejemplo gráfico, digamos, tengo una persona que gana el básico, $400, le voy a aplicar de jornada, pasa de 30, y el trabajo $300. Su sueldo a partir de, digamos que esto lo aplico desde el 1 de abril, serán $300. Su rol de pago debe decir, porque, ojo, estoy disminuyendo la jornada y por eso le estoy pagando menos. Porque me decían, ¿cómo puedo pagar lo que estoy trabajando menos horas? Entonces, es por la reducción de la jornada de trabajo. ¿Qué pasa con el IES? Establece este mismo artículo 47.1 que el aporte debe ser la totalidad del sueldo completo antes de la reducción. Entonces, en el mismo ejemplo, si la persona gana $400, aplico la reducción de jornada de mutado, va a ganar a $300, pero el aporte va a ser de $400. Es decir, hacia el IES no ha pasado nada. El trabajador sigue
teniendo el mismo aporte que tenía anteriormente. Y este aporte, $200, lo deben asumir empleador y trabajador en las mismas proporciones que se establecen en la ley. Me van a decir, sí, pero como el trabajador, si le bajo a $300, él tiene que aportar su parte sobre 400. Así es, salvo que el empleador voluntariamente, decida lo contrario y decir, yo te asumo esa diferencia. Lo puede hacer, no está obligatorio hacer los fondos de reserva. Como les decía, hacia el IES no hay un ajuste de esto, es decir, para el IES realmente no ha pasado absolutamente. Entonces, lo que no puedo hacer, en este caso, los fondos de reserva tampoco, porque al trabajador que acumula los fondos de reserva en el IES, voy a hacer estamos viendo, y no podría pagarle menos al que recibe mensualizado. Entonces, el fondo de reserva ni el aporte al seguro social se afectan y se van a aplicar sobre el sueldo que tenía la persona antes de la reducción de la jornada voluntaria, de mutuo acuerdo. ¿Qué pasa con el? Esto es más fácil, ¿no? El 13º de lo que el trabajador gana en el año, simplemente tendré que hacer el ajuste porque evidentemente en el ejemplo desde abril y digamos que los 6 meses, en esos 6 meses va a ganar $300. Por lo tanto, su 13º se va a ajustar. Que mensualmente, sí, ajustarle en función de lo que tengo que hacer, le ajusto el valor mensualizado y a abril le voy a pagar el 13º ajustado en función del nuevo sueldo que va a tener por la reducción de la jornada. ¿Qué pasa con el 14º? Nada. El 14º no se afecta. Recuerden que el 14º no tiene una relación directa sobre cuánto gana el trabajador, sino directamente en función del tiempo que trabaja. ¿Qué pasa con el tema de lo que me estaban preguntando también aquí en función de la aportación al IES? Les decía, sí, miren, el problema con el IES es el sistema. Porque ustedes recuerden que si tienen a un trabajador normal que luego cambia, toca hacer aviso de salir, porque el sistema permite. En este sentido, sí me toca, además, por expresa disposición de la ley, el aporte completo. ¿Qué pasa con una persona que trabaja hoy ya jornada parcial? ¿Qué pasa si alguien hoy trabaja ya 30 horas semanales, es decir, 6 horas diarias? Le puedo aplicar en la misma proporción que es un 25%, entonces sí le podría aplicar una proporción de un 25% menos también, ¿no es cierto? En función de que lo pueda aplicar. ¿Qué pasa con alguien que hoy está en lactancia? En lactancia no puedo aplicar reducción de jornada, porque recuerden que la persona en lactancia, el trabajador en lactancia, tiene 6 horas, pero con un sueldo completo. De la ley de que efectivamente tenga 2 horas menos de jornada para lactancia, entonces ahí no aplica en ese sentido. ¿Sí? Entonces, ¿hasta cuándo puedo aplicar la reducción de jornada? Mientras dure el caso excepcional, como vemos en la pantalla del segundo párrafo, dice en casos excepcionales. Entonces, mientras tengamos esta situación excepcional, lo puedo aplicar. Entonces, digamos que no quiero aplicar en abril, sí puedo aplicar. Entonces, esto es el tiempo donde voy a aplicar, es cuando tenga el acuerdo, ¿no es cierto?, con mi trabajador. Y durante la excepción, que en este caso es efectivamente la emergencia sanitaria. Este tiempo de disminución de la jornada no lo debe recuperar el trabajador, no lo debe recuperar. Aquí miren, empezamos, ya vamos a ver las confusiones que se van dando en varios casos con la suspensión, que esa es otra figura. Ahorita estamos enfocados solo en la reducción de la jornada, ¿sí? Y el empleador solo debe pagar esta diferencia de este 25% que no ha pagado por este tema de la reducción de jornada, si es que el ejercicio con la reducción de jornada año 2020. Es decir, si la empresa tiene utilidades 2020, cosa que aparentemente podría ser complicado, antes de repartir a los socios, los dividendos a los socios, tendrá que pagar ese 25% que dejó de percibir el trabajador por la reducción de jornada. Entonces, en esto la asamblea estaba, bueno, el gobierno más bien estaba preparando
una reforma, que todavía no la hemos visto, en la cual aparentemente iba a señalar que si es que genera utilidades la empresa y si la empresa le paga este 25% de la reducción de jornada, el trabajador tenga que recuperar ese tiempo, es decir, para que sea de doble línea, ¿no? Hoy por hoy, para no enredarnos en el tema, simplemente si la empresa genera utilidades, tendrá que pagar ese 25% adicional, ¿no es cierto? Que hoy en día no tenemos. Ahorita no podemos ver la presentación, Jessica, no sé si nos ayudas hasta tanto para poder revisar. Ok, para no perder tiempo hasta ver. Ok, Sí, como para ver. no se ve la presentación. No, Ok, permítame un minuto. ¿Qué diapositiva es? estamos en la siguiente Ahí de ya esa. se ve. La siguiente de esa, por favor. Exacto. Allí. Ok, perfecto. Sí, pásale, Sí, por esa favor, esa misma, también. gracias. Ya, listo. Ok, La siguiente, por favor. Ok, ya. entonces, algunas preguntas que habían planteado decían, ¿qué pasa si el trabajador no acepta? Miren, definitivamente la reducción de la jornada, la ley establece que tiene que ser por acuerdo con las partes. Entonces, no hay la opción, digamos, de alguna manera de aplicarlo lateralmente. Yo sí creo que sí, yo creo que también los trabajadores tienen que comprender en este punto de que no está todo normal, está todo muy crítico, que es muy complejo. Ya vamos a ver luego qué opciones podría yo manejar en esa línea. La otra figura que tenemos es la suspensión de la jornada de trabajo. La suspensión de la jornada de trabajo, ¿no es cierto?, permite al empleador, esto sí es unilateral, la suspensión sí, sí. En ese sentido, sí, yo puedo directamente hacerlo, ¿no es cierto?, suspender la jornada de trabajo. Esto quiere decir que el trabajador no va a cumplir sus labores. ¿Por qué no va a cumplir? Porque simplemente no lo puedo aplicar teletrabajo o porque simplemente no tiene una actividad que la deba cumplir o la pueda realizar, es decir, no tiene actividad que realizar. La diferencia es que aquí el trabajador sí tiene la obligación de recuperar ese tiempo, ¿sí? Entonces, los trabajadores tienen que recuperar. Entonces, yo puedo aplicar una suspensión, por ejemplo, 2 semanas. 2 semanas de suspensión son 40 horas semanales, serían 80 horas semanales que el trabajador me debe, ¿sí? Entonces, aquí la diferencia es que en suspensión sí hay pago de sueldo, ¿sí? Sí pago sueldo, la persona no va a cumplir ningún tipo de labor. La aportación al seguro, evidentemente, como hay pago, es sobre el pago total del sueldo y simplemente la diferencia está en que me tiene que recuperar este tiempo. Pueden pasar la siguiente, por favor. Entonces, pues yo, como les decía, aquí yo he puesto autorización porque es lo que dice el acuerdo 077. Sin embargo, es un registro únicamente donde ingreso nuevamente, subo un archivo con los nombres de las personas que van a aplicar la suspensión y simplemente me reboto una autorización. Esta diferencia del anterior, el tiempo de la suspensión, ¿no es cierto? Sí va a ser el tiempo de la emergencia sanitaria, ¿sí? Durante ese tiempo va a ser. Percibe su remuneración. Aquí lo importante es que yo le comunique al trabajador de la suspensión. ¿Cómo le puedo comunicar? Por escrito, por correo electrónico, sí le puedo mandar por otros medios electrónicos, por WhatsApp también le podría mandar la notificación o la comunicación. El trabajador definitivamente lo que hace es entrar en conocimiento de que su jornada de trabajo es la siguiente, por favor. Entonces aquí viene un tema también que es importante, que es el cómo va a recuperar el tiempo, ¿no? Si finalizada la declaratoria de emergencia, que es cuando termina, el trabajador debe recuperar los tiempos en la forma por el empleador. Es importante, el empleador va a determinar la forma en cómo va a recuperar, es decir, el trabajador no lo ha hecho. Aquí dice que si el trabajador se niega a recuperar el civil, entonces, si yo tengo abril, digamos, en suspensión un trabajador, le pagué el sueldo completo y digamos que esto termina, en mayo vuelve a la normalidad y yo le digo al trabajador, mira, vas a recuperar trabajando 2, simplemente me diga, mire, yo los sábados no puedo,
trabajar porque tengo X, Y, Z circunstancias y tampoco voy a quedar me tiene que devolver ese valor. Me toca descontarle de la remuneración que le he pagado. La siguiente, por favor. Entonces, pero esto es importante. Después de terminada la suspensión, aquí algunos modelos que veía es, mira, te voy a suspender, pero como no recuperes, no te voy a pagar sueldo. Eso no hay cómo hacer. Tengo que pagar el sueldo cuando termine la suspensión. Si el trabajador se niega o definitivamente tampoco es aplicable, porque ¿qué es lo que pasa si tengo una empresa que trabaja de lunes a viernes? No me va a poder pagar eso, sino en meses, o simplemente tengo los turnos copados y no necesito más tiempo y tampoco se me es práctico ni se me es viable esa recuperación de tiempo. Entonces, no puede pasar de 4 horas, ¿cierto? Adicionales de a la saben que el tope máximo es 12 a la semana dentro de las horas suplementarias y 8 los sábados. Y esto no no tengo que pagar con recargo. Entonces yo tengo un banco de horas por esas horas. ¿Sí? Y yo ir aplicando y de horas extras hacia para que ver, porque el máximo tiempo de recuperación del tiempo de suspensión van a ser 20 horas semanales. Entonces, si tengo en suspensión una persona un mes entero, ¿no es cierto? Me va a deber 160 horas que me va a poder pagar en 8 semanas posteriores. Y si la suspensión se va alargando, pues este tiempo va a durar más. ¿Qué pasa si el trabajador renuncia apenas termine la suspensión o renuncia al mes siguiente del primer mes de suspensión y me debe las 160 horas? Le descuento de la remuneración, por supuesto. Entonces ahí sí puedo aplicar. Entonces, la suspensión sí es unilateral del empleador. ¿Cuándo la puede aplicar? Cuando considere. Mientras tengamos esta situación excepcional de emergencia sanitaria, puede decir, voy a aplicar abril 2 semanas a un grupo y las otras 2 semanas al siguiente grupo. También puedo aplicar esta suspensión de manera parcial, sí. No tengo que aplicar a todos los trabajadores, es decir, no tiene que ser una medida total, es decir, todos los trabajadores en suspensión, no. Puedo tener otras de jornada reducida, otras en suspensión. Puedo aplicar suspensión parcial, conversando con ellos. Y la análisis y las 6 horas. Podría ser una. Entonces, sí, o ni 6 horas, que no tiene ninguna lógica. ¿Por qué? Un acuerdo. Sí, entonces, por acuerdo de voluntades estoy reduciendo la jornada y por el sueldo. Decirle, trabajador, no te puedo pagar el sueldo completo. Te puedo pagar el 50% ahorita. Firmamos un acuerdo y te voy a pagar el 50% a un 3, 4, etc. Lo que acordemos. Para eso hay que firmar trabajo. Una renuncia de derechos, de ninguna manera. Disculpa, ¿Sí? Francisco. No estoy. Sí. Disculpa, Francisco, que estamos teniendo unos pequeños problemas técnicos. Coméntame en qué diapositiva están para poder nuevamente colocarlo. Sí. En esa estamos justo. En la 12. Sí. Ya, perfecto. Ok. Entonces, como les decía, el tema de llegar a un acuerdo de pago de sueldos con el trabajador es totalmente legal. Sí, derechos por a su remuneración. ¿Sí? Lo que realmente es que estamos acordando un pago, una fórmula de pago, un calendario de pago. Entonces, esto sí es factible. No hay para el acuerdo, es decir, no me dice que tendrá que mínimo o 60 días, no. Está abierto a lo que efectivamente yo pacte con el trabajador de manera directa. Entonces, sí lo puedo hacer. Y sobre esto sí quiero referirme a algo importante,
está para la maternidad y la paternidad extendida, no más. Entonces, no existe la figura de licencia sin sueldo. Entonces, tengamos mucho cuidado de que a pretexto de acuerdo de las partes, podamos firmar lo que sea. Les acabo de poner un ejemplo. Por acuerdo de las partes, bajo mi jornada de 40 horas a 30 horas semanales porque la ley me permite y baja mi sueldo 25%. Por acuerdo de las partes, puedo hacer un calendario de pago de mi sueldo. Por acuerdo, no estoy renunciando, simplemente estoy diciendo que me van a pagar a plazo. Pero no puedo yo renunciar a mi sueldo por una licencia sin sueldo que no existe en la ley. Porque en la licencia de maternidad y paternidad extendidas, incluso hay un aviso de salida del IES, precisamente para que no tengan que pagar seguro social. Pues en licencia sin sueldo, ¿qué van a hacer? Van a hacer un aviso de salida del IES. ¿Con qué causal? Eso pues, puede tenerse hasta como un despido intempestivo. Entonces, vemos en ese sentido, ¿no es cierto?, de qué casos de licencia sin sueldo sí existen. Yo no digo que no exista la licencia sin sueldo, sí existe, pero ¿en qué casos? ¿En qué casos está en la ley? En la maternidad y la paternidad extendida y en los estudios del exterior con becas. No existe otra figura. En el código no dice, trabajador y empleador podrán pactar libremente licencia sin sueldo el tiempo que consideren y darán aviso de salida seguro. No existe. Entonces tengamos mucho cuidado en esas líneas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el tema del acuerdo de pago que sí se puede aplicar para el pago sueldo. Entonces, simplemente por algunas preguntas que he estado hay que comunicar por esto. El destinatario sea el trabajador que tiene registrado el correo o el correo institucional, el teléfono al teléfono de la mamá, al teléfono del correo electrónico del hermano, no, tiene que ser al teléfono. Ahí se nos fue. Una de las primeras discusiones que se tuvo, porque una de las primeras medidas que nosotros entonces empezamos con que es ilegal darle vacaciones. Aquí recordemos algo, el Código del Trabajo, que tiene muchísimos años, ya establecía y dice que las vacaciones, la jornada de vacaciones se pondrá en el contrato de trabajo. Todos sabemos que eso es algo que no pasa, ¿no? Definitivamente eso, el código, como les decía, es muy antiguo. Nadie pone, y dice que a falta de esa estipulación en el contrato de trabajo, será el empleador el que determine las fechas, ¿no es cierto?, del goce de vacaciones, ¿sí? ¿Qué es lo que siempre ha pasado? ¿Quién tiene la potestad y la facultad de establecer las vacaciones del trabajador? El empleador, sin duda alguna. Que el trabajador pueda pedir fechas, sí, claro, puede pedir, pero siempre está sujeto a aprobación del empleador. Por eso es que el empleador determina el calendario de vacaciones. Cada año lo debe hacer. Entonces, si bien es cierto este artículo que yo les decía del código, señala que debe hacerlo con una anticipación de 90 días, porque así lo dice, sin perjuicio de eso, nosotros sí podíamos plantear, ¿no es cierto?, y proponer, ¿no es cierto?, que en ese sentido, efectivamente, el trabajador tome las vacaciones que le determine, aun cuando no tenga esa anticipación de 90 días. Sí, ya hemos hecho y hemos usado, no ahora, desde antes. Pero sin perjuicio de eso, el acuerdo ministerial 080 sí determina que el empleador pueda fijar las fechas, ¿sí? Y simplemente notificando. Entonces, no es que el trabajador no quiere tomar vacaciones. Yo le estoy informando de que tiene que tomar vacaciones simplemente. Entonces, le estoy disponiendo que tome vacaciones, de ejemplo, del 1 al 15 de abril del año 2020, ¿sí? Entonces, no está en potestad del trabajador aceptarlas o no. ¿Qué son las vacaciones? Son días de descanso pagados. ¿Cuál es la diferencia entre vacaciones y suspensión? Que la suspensión sí le pago el sueldo, igual que en vacaciones, pero en suspensión me debe esas horas. Entonces, lo primero que podría aplicar sí es darle al trabajador efectivamente vacaciones. Para adelantarle vacaciones al trabajador, ¿sí? Sí necesito tener un acuerdo con el trabajador. Entonces, para eso sí,
si ya le dispongo al trabajador las vacaciones que tiene hasta hoy día y quiero darle más vacaciones, tengo que llegar a un acuerdo por esas adicionales vacaciones. ¿Sí? Es decir, las, digamos, del año 2020-21, que todavía ni siquiera empieza a correr, o tiene recién un día y le quiero dar 15 días. Para esas sí necesito un acuerdo en cuanto a vacaciones. La siguiente, por favor. A ver, este es un tema, creo que está un micrófono abierto, si lo pueden cerrar, por favor. A ver, este es un tema que se ha hablado mucho, muchísimo, y se va a seguir hablando mucho y muchísimo. El Código del Trabajo en el artículo 169. Primero, ¿qué es el artículo 169? Este no es un artículo que habla solo de esta causal de terminación por fuerza mayor. En el 169 están las causales de terminación del contrato en general. Ahí tengo acuerdo de las partes, tengo el desahucio, tengo el visto bueno, tengo el fallecimiento del trabajador, tengo la desaparición del empleador. Es decir, ahí están las causales de terminación en general. Y ahí está la número 6. Y esta puntualmente dice, está en el segundo párrafo. Dice, terminación del contrato por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo, como incendio, terremoto, tempestad, explosión, plagas de campo, guerra, y en general, ojo, no son solo las anteriores, y en general, cualquier otro acontecimiento extraordinario que los contratantes no pudieron prever o que no lo pudieron evitar. Esta causal está en el código desde siempre. Que se la ha utilizado poco, sí, se ha usado poco. El año anterior y se utilizó, por ejemplo, en el sector de la palma africana, por la plaga que tuvo y que definitivamente destrozó los cultivos. No la totalidad de los cultivos, partes sí, algunos, y se usó esta causal. La diferencia es que hoy, digamos, tenemos un caso nacional generalizado prácticamente, entonces se está hablando mucho de esta causal. Entonces, ¿cuáles son los elementos para esto? Caso fortuito, fuerza mayor. ¿Este es un acontecimiento? Por supuesto. Sí, este es un caso extraordinario sin duda alguna. Entonces, estamos ante un caso extraordinario, sí. Ahora, ¿cuál es el otro elemento? Que imposibiliten el trabajo. Aquí está la clave de esto. Esta causal, ojo, no es para todos. Hoy en día no es emergencia sanitaria, todos para todos. Obviamente. Entonces, aquí hay que ir analizando bien. Si yo soy una empresa que estoy excepcionada y sí puedo trabajar, ¿no es cierto? Que si yo tengo una fábrica de pan, una panadería, ¿estoy excepcionado? Sí, sí puedo trabajar. Sí, pero el volumen de ventas bajó. Esa no es la causal, no es la baja del volumen de ventas. La causal es la imposibilidad del trabajo. Entonces, si tengo una panadería en la cual sí tengo la posibilidad de trabajar y tengo mis canales abiertos porque puedo abrir mi local y puedo vender a tiendas y puedo vender a supermercados, a micromercados, no tengo causal. Pero ¿qué pasa si yo tengo un negocio de venta de ropa y todos mis almacenes están en centros comerciales? ¿Tengo una causal que me imposibilita el trabajo? Por supuesto, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque ni siquiera puedo entrar a mi local. ¿Cómo vendo? ¿Cómo trabajo? Entonces, miren la diferencia de la causal y así podemos hacer análisis de cada negocio. Un restaurante, miren, si el restaurante no vende, si el restaurante no vende a domicilio, no puede hacer nada, absolutamente nada. Entonces, efectivamente, y nosotros, ¿qué es lo que hacemos cuando alguien nos pregunta y nos dice, oigan, ¿puedo usar la causal? ¿Qué hace usted? ¿Cómo trabaja? ¿Dónde están sus instalaciones? ¿Qué restricciones tiene? ¿Qué puede hacer? ¿Qué no puede hacer? Y en base de eso, sí, efectivamente, poderle decir, mire, usted sí lo puede hacer. Usted sí puede aplicar la causal, usted no. O usted tiene estos riesgos. ¿Sí? Entonces, cada negocio, cada cosa va a ser totalmente diferente. Entonces, aquí veo un ejemplo ahorita. ¿Una fábrica de calzado está excepcionada? No, no está excepcionada, salvo que fuera para zapatos para médicos, para policías, para militares, si no, no. Entonces,
Es importante cómo vayamos analizando esta causal. La siguiente, por favor. Miren, sobre esto se está hablando tanto y tanto y tanto. Primera cosa, esta terminación por fuerza mayor no es un despido, ¿sí? No es un despido. Definitivamente no es un despido intempestivo, ¿sí? Es una terminación por causal. Así como cuando ustedes terminan el contrato por fallecimiento, ¿no es cierto? Es por causal. La causal es fallecimiento. Por lo tanto, que el pago ni desahucio ni despido. Me paga desahucio. En la ley, ¿qué es el desahucio? Recordemos la bonificación por desahucio, ¿no es cierto? Entonces, cuando se produce el desahucio, ¿qué es el desahucio? La comunicación del trabajador al empleador de la decisión de terminar el contrato. Eso es el desahucio. Entonces, cuando eso pasa, le pago la bonificación. ¿En qué otros casos la ley me dice que pague la bonificación por desahucio? Cuando hay acuerdo por las partes. Esto está en el artículo 169, el acuerdo por las partes, el desahucio. Cuando despido, la ley me dice que además le pague la bonificación por desahucio. No más. ¿No es cierto? Entonces yo no tengo que pagar indemnización, ni despido ni desahucio. Entonces se ha hecho un mal manejo, en el cual se está despidiendo fuerza mayor. Terminación de contrato por fuerza mayor. No es despido. El despido intempestivo es lateral del empleador de terminar laboral. El empleador está decidiendo por causal mayor, sí, pero por una causal de fuerza mayor que escapa a su voluntad. Entonces, vuelvo a poner el ejemplo. Si yo digo hoy en día que mi negocio panadería, como vemos que está abierto los canales y puedo trabajar, etcétera, y digo, no, mejor me quiero librar y zafarme de todos mis trabajadores aprovechando esto, y yo voy a aplicar esta causal. Sí es mi decisión, ¿no es cierto? Porque sí tenía la posibilidad de trabajar, pero yo decidí no hacerlo. Distinto es como veíamos, tengo un almacén de ropa en el cual no es mi decisión abrir o no, o trabajar o no. Distinto el ejemplo que veíamos antes, que yo decidí cerrar mi panadería porque ya no quería trabajar. ¿Sí? Entonces, recordemos claramente, si ustedes generan un acta de finiquito, y les invito a que lo hagan, aunque sea de prueba, pongan la causal, porque cuando ustedes ponen causal de terminación, el SUT les despliega el artículo 169 y les pone todas las causales, las 9 que están, ¿no es cierto? Y si ustedes ponen la 6, que es fuerza mayor, no calcula el desahucio, porque por ley no se genera el desahucio en este tipo de terminación. Ya les dije claramente, el desahucio es cuando hay desahucio, renuncia el trabajador, cuando hay acuerdo de voluntades y cuando hay despido, no hay otro caso, en ningún otro caso. O cuando ustedes liquidan el acta de finiquito por visto bueno, les sale el desahucio. No, pierde. El desahucio no se da, ¿no es cierto? ¿No existe una prohibición para aplicar esta causal? No, no existe una restricción. El artículo, como ustedes lo vieron, que está desplegado, no dice excepto embarazadas, maternidad, lactantes, discapacitados, dirigentes sindicales, no dice, no está. Entonces, no está prohibido. Cuando hicieron la ley de discapacidades, se olvidaron de este artículo, porque hubieran podido poner, en caso de que termine por fuerza mayor, también se le pagará la liquidación. Se prohíbe utilizar en embarazadas la terminación por fuerza mayor, no lo dice. Por lo tanto, no hay restringido. El día de ayer, 10 de abril, yo les puse en la lámina número 2, que salió un acuerdo ministerial en el cual se hace referencia a esto. ¿Qué es lo que está diciendo el ministerio? Que yo tengo 24 horas posteriores a la terminación del contrato por causal de fuerza mayor que haya aplicado para informar vía SUT a qué trabajadores he terminado la relación laboral por esta causal. Y dice, poniendo los fundamentos de aplicación. Y dice que si no hago este registro, ojo, registro, me van a sancionar, me van a multar, que es $200, ¿no? Igual que cuando no subo contratos o no subo actas de finiquito. Ojo, aquí no me está diciendo que el ministerio va a calificar. Entonces, escuchemos bien, por favor. 24 horas después de que yo haya aplicado, es decir, yo ya
terminé la relación laboral con la persona por fuerza mayor. Y después de eso, tengo 24 horas para informarle al ministerio. Y aquí dice que ponga los fundamentos de por qué apliqué la causal. El ministerio no puede calificar, no puede convalidar, no puede anular, no puede rechazar, ni puede negar. Porque yo como empleador tengo mi facultad de aplicar esta causal y terminar el contrato aplicando esta causal. Entonces, simplemente esto es para registro del ministerio. Mucho cuidado con lo que se va a poner como fundamentación. Esto es muy subjetivo. ¿Sí? Porque ¿qué voy a poner? Que tenía imposibilidad de cumplir el trabajo por cuanto mi almacén de tienda de ropa no puedo entrar, no puedo abrir, no puedo vender y apliqué la causal. Hasta ahí. El ministerio no me va a decir, siga nomás o sabe que no puedo utilizar. Entonces, estemos muy claros en esto. El ministerio no tiene facultad para esto. Que después de esto van a haber miles de demandas, tal vez. Y que la gente diga que esto es un despido intempestivo, puede ser. Esto se determinará en los juzgados. ¿Cuánto puede durar un juicio de estos? Yo creo que si esto se masifica y con el volumen de juicios que va a haber, aparentemente pueden ir hasta ¿cuánto? 2 años, tal vez, posiblemente, pero eso será en la función judicial, definitivamente. Entonces, nuevamente, para que estemos claros, no es que yo tenga que pedir autorización al ministerio para usar la causal de determinación por fuerza mayor, no. ¿La puedo usar directamente? Sí. ¿Puedo utilizar contra personas vulnerables, por llamarlos de alguna manera? Sí, no hay ninguna restricción. ¿Cómo aplico esto? Le tengo que dar una comunicación, porque lo que dice este mismo acuerdo, el 081 que salió el día de ayer, dice que se le deberá comunicar al trabajador por escrito, lo cual me parece absolutamente lógico. Porque si al trabajador no le digo por escrito que estoy terminando la relación laboral por fuerza mayor, se puede entender como un despido intempestivo. Tengo que dejar la constancia, por escrito, por correo, por WhatsApp, etcétera, de la decisión basada en que está dada esta terminación del contrato de trabajo, en este caso, por una causal de fuerza mayor. Entonces, lo único que tengo que hacer, esto es lo nuevo es esto, ¿no es cierto? Que tenga que yo reportarle 24 horas después, simplemente explicando la fundamentación y que se le entregue por escrito. El día jueves, anteayer, ingresó, la misma Comisión de lo Laboral ingresó a la Asamblea un proyecto de ley interpretativa de este numeral 6 del artículo 169 del Código del Trabajo. Ojo, la ley no es retroactiva, esto estemos muy claros. Este acuerdo ministerial que salió ayer rige desde el 10 de abril en adelante. Si yo utilicé la causal de fuerza mayor el 31 de marzo hasta el 5, hasta el 9 de abril, ¿tengo que hacer el registro en el SUT? No, es a partir del 10 de abril en adelante. ¿Puede este proyecto de ley determinar que todas las terminaciones por fuerza mayor anteriores a la promulgación de la ley, esto es cuando se publique en el registro oficial? ¿Puede determinar esta ley que esas terminaciones anteriores puedan ser despido intempestivo? No, la ley no es retroactiva. La ley rige hacia adelante. Este proyecto de ley tendrá que ir al pleno, luego ir al veto del presidente, volver al pleno, publicarse en el registro oficial. ¿Cuánto puede tomar esto? Digamos 30 días, posiblemente. Entonces, ¿todavía puedo aplicar esta causal? Sí, la podemos seguir aplicando, sigue en la ley vigente. La siguiente lámina, por favor. La recomendación, como sí les decía, definitivamente es que se analice bien, efectivamente, cómo se aplica. Es lo que veíamos anteriormente también. La siguiente, por favor. Me hacía una pregunta, en el caso de servicio doméstico, sí, es un trabajador, es una trabajadora. Se puede aplicar reducción de jornada, se puede aplicar suspensión, se puede aplicar terminación por fuerza mayor, sí, no puede llegar, no puede trabajar, le imposibilita el trabajo. Entonces, también definitivamente se podría aplicar. Esto es lo que les decía el proyecto de ley. Este proyecto de ley interpretativa me parece que es bastante consistente, no me parece mala, ¿sí? No me parece mala porque sí habla de que puedan ser imposibilidad de trabajos parciales, ¿sí? Entonces, no es que, a ver, y esta es otra aclaración importante. Para aplicar esta causal, yo no necesito cerrar completamente la empresa.
Eso es un error terrible de lectura e interpretación de la ley. Porque yo leí algunas declaraciones que decían, esta causal solo aplica en cierre definitivo de la empresa. Imagínense lo terrible que sería entonces si liquido la empresa no tengo que pagar indemnizaciones. Mañana vamos a cerrar todas las empresas. Es todo lo contrario. Cuando yo cierro la empresa por mi decisión, sí tengo que pagar indemnizaciones. ¿Sí? Ahí sí tengo que pagar. Entonces, este no es el cierre total del negocio. El cierre del negocio está previsto en el Código del Trabajo con efectos de pago de indemnizaciones. Esto no. ¿Sí? Entonces, estemos claros. Este proyecto de ley, como les decía, miren, el tema de que la ley sea retroactiva no es lo que diga el proyecto. Ese es un principio general de derecho que está en el Código Civil, que está en la Constitución. Yo no puedo aplicar y decir, esta ley porque es especialísima es retroactiva. No se puede. Y en el proyecto de ley, que ya lo hemos revisado íntegramente, no habla de una retroactividad, porque además eso es ilegal. Entonces, no se puede aplicar hacia atrás. Sí, la siguiente, por favor. Entonces, como decía, la causal esta sí la puedo aplicar por partes, sí, como les decía, digamos, que yo tengo una empresa en la cual una línea de negocio sí funciona y la otra no. En la que no funciona, ya se comieron todas las vacaciones, la suspensión para mí no me es viable porque no tengo el flujo para poder pagarle sueldo, ya económicamente no lo puedo hacer, ya no puedo pagar seguro social, entonces voy a decir, esta línea la voy a terminar. Es más, en este proyecto de ley todavía, sí habla de que esto puede ser parcial, entonces sí la puedo aplicar parcialmente. Como recomendación realmente, ya para terminar, porque nos hemos pasado bastante tiempo, analicen bien, por favor, la causal de fuerza mayor es un tema que tiene que estar muy bien analizado, ¿sí? Se tiene que analizar muy a conciencia. No vean esto como la oportunidad dorada de sacar gente a la cual la teníamos de la mira hace rato o empezar sacando a la gente más antigua. Si es que van a utilizar esta causal, primero, como les decía, analicen bien si realmente esta causal les imposibilita el trabajo. Esto hay que hacer un análisis muy a conciencia. Sí les recomiendo que se asesoren de los impactos y contingencias legales de caer si es que esta causal no es directamente aplicada. Y si deciden aplicarla, aplíquenla como recomendación con las personas menos antiguas hacia las más antiguas. Porque ¿qué es lo que no podría pasar? Que yo saque hoy 10 personas bajo esta causal y en una semana o dos contrate 10 personas nuevas. Salvaguardar o que tenía una imposibilidad tal que no me quedaba otra opción, sino que era simplemente reemplazar trabajadores. Entonces tengamos cuidado del manejo de esto porque precisamente toda esta bulla que se ha generado también ha sido por una mala aplicación. De todas maneras, al aplicar esta causal, ustedes abren un espacio de negociación. Y esto un poco como recomendación de lo que preguntábamos al inicio. ¿Qué pasa si un trabajador no acepta el acuerdo de reducción de jornada que hoy para mí es indispensable? ¿Qué pasa si no acepta el acuerdo de pago del sueldo a plazos? Pues yo creo que no me queda otra opción que sacar a esta persona, pero no como despido, sino como causal de fuerza mayor. Sí, pero es un riesgo y eventualmente puede desembocar en un despido. Sí. El peor escenario que ustedes pueden tener de aplicación de causal de fuerza mayor es que se les determine vía judicial después de 2 años que la causal no fue adecuadamente utilizada y tienen que pagar la indemnización por despido, nada más. No es que tengan que pagarle 2 años de sueldo, no, porque la relación terminó, eso no cabe duda. Aquí lo que se va a plantear es cómo terminó, no si terminó, no, ya terminó, el tema es cómo terminó. Entonces, van a abrir un espacio de diálogo, posiblemente de negociación, van a tener 2 años para negociar en el tiempo y entender que efectivamente al momento hay que buscar precautelar, salvar las empresas. Sí que eso me va a tocar de sacar 20, 30, 40, 50% de personas, sí, pero posiblemente para garantizar que cuando esto mejore todavía existe empresa y la otra parte que se quede trabajando pueda volver a trabajar y pueda tener
pueda tener todavía un sitio de trabajo. Bueno, espero que les haya servido esto de mucho. Creo que siempre nos va a faltar siempre tiempo, pero estamos a las órdenes. Vamos a tratar de ver si podemos hacer otros conversatorios también. Como les digo, hay muchísimo por ver. Tenemos un proyecto de ley posiblemente el lunes en la Asamblea que también tiene una parte laboral. Así que tendremos nuevos temas todavía por analizar y por poder seguir conversando. Muchas gracias, un gusto. Francisco, muchísimas gracias por tu intervención, de verdad muy magistral. Bueno, veo que al mismo tiempo has estado respondiendo las preguntas que hacía en el chat. Y bueno, estamos pensando, lastimosamente algunas personas se quedaron afuera de este webinar y justo estábamos conversando con Francisco, ver una segunda sesión del mismo tema para aquellas personas que no pudieron ingresar. Es importante comentarles que esto quedará grabado para que ustedes puedan ingresar a nuestro canal de YouTube. A su vez también puedan unirse a nuestro grupo de WhatsApp de Trend Talks. Y pues una vez más, les pido por favor que sigan comentando, sigan compartiendo la información, sigan inscribiéndose en los próximos cursos, en los próximos Trend Talks. Para mí realmente es bastante gratificante ver cómo la comunidad ha crecido en cuestión de una semana. Tenemos ya 250 personas y sigue incrementando a un segundo grupo de Trend Talks en donde, gracias a Dios, pues todas las personas están felices y muy gustosas de estas conferencias. Entonces, damos por terminada esta tercera jornada y la cuarta jornada comienza el próximo jueves también con una especialista desde España, Cristina Mulero. Vamos a hablar un poquito sobre empleabilidad también. Ella es autora de varios libros, en España muy conocida también, entonces los esperamos ese día también. No sé si Francisco coordinamos y pasamos por redes sociales cuál va a ser la segunda sesión para que las personas que no pudieron ingresar pues nuevamente puedan estar presentes en este webinar. ¿Ok? Entonces yo quiero hacer una última fotografía, si me permiten tomarles una fotito, no sé si pueden abrir sus cámaras para tomarles una foto de esta sala llena, ¿ok? Si hacen así positivo, por favor, una seña de felicidad, que lo disfrutaron. Ok, perfecto. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Vamos a la siguiente. Listo, vamos otra. Prendan sus cámaras porque no los veo. Algunos están sin sus camaritas. Están en silencio, vamos. Perfecto, muy bien, muy bien. Listo, entonces, chicos, muchísimas gracias. Que tengan excelente sábado y domingo. Que les vaya muy bien. Muchísimas bendiciones, ¿ok? Un gusto. Chao.